Ya. Ya ahí sí. ¿Qué nostalgia? A mí no me provoca ninguna nostalgia, la verdad. Ya. Ya entonces ahí calculamos software, ¿cierto? Ahí la hice por mes, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a la siguiente. Esto está todo subido, chiquillos, ¿ya? Entonces, acá está Hargreaves. Esto es lo que pasamos, ¿cierto? En computación. Hargreaves Samani. Ya tiene una apellido de Samani, pero es una modificación fundamental. Si se fijan, esto lo hace diario, ¿cierto? Entonces alguien me pregunta, ¿cómo lo calculo para el mes? Yo simplemente lo multiplicaría ese valor con estos mismos mensuales, lo multiplicaría por el número de días. ¿Ya? Es una estimación. Entonces, bueno, a esto le podemos poner eto diaria, ¿cierto? Bueno, acá vamos a poner primero los números de día, ¿o no? Ya, ustedes me van a decir cuántos días tiene que. Enero, febrero, marzo. Entonces, algo queda, algo queda. Ya, entonces vamos a sacar Harvey, ¿cierto? Harvey Samani. Ya. Entonces, ¿qué número sería este? 0.0135, ¿cierto? Por la temperatura media mensual. Ojo que estos valores son diarios. Yo lo que voy a hacer es estimar el mensual. ¿Ya? TM, porque lo correcto sería hacerlo día a día para esto, ¿cierto? TM más 1778 por radiación global, ¿cierto? ¿Qué factor de corrección tenía la radiación global? ¿Cómo saco de milímetro megayúmetro cuadrado día a milímetro? Por 0,408, ¿cierto? Que lo pasamos en el computador, ¿se acuerdan? Y dividen 1 dividido en 2,45, ¿cuánto da? 0,408. Megajoule, metro cuadrado día, es igual a, ¿cuánto da? 0,408 megajoule, metro cuadrado día, es igual a 1 milímetro día. ¿Ya? Es lo mismo que está ahí. Eso es lo mismo. Entonces tengo que multiplicarlo por 0,408, ¿cierto? 0,408. No les voy a hacer la regla para transformar eso, no. Simplemente me interesa que se aprendan el factor. ¿Ya? ¿Y por cuántos días lo vamos a multiplicar? Porque esa es la diaria. Por el número de días. ¿O no? Hay diferencia, claramente hay diferencia. Entonces, a ver cuánto sería la diaria sin esto diario. Ahí vamos a comparar las diarias. Bueno, esta sería la mensual, ¿cierto? Y la diaria de Thornwhite sería dividir eso por el número de días, ¿cierto? Sería S dividido en el número de días, ¿o no? Ahí tengo la diaria. Claramente una está subestimada y la otra está sobreestimada. ¿Cuál es la más correcta? A mí me gusta más Hargreaves. Ya, ahí está la diaria, esta es por día. Y aquí está la. No, esto está muy subestimado. Esta se ajusta mejor en otras zonas. Quizás esta no es la zona correcta. ¿Ya? Bueno, y la difícil, bueno, acá está Tur, ¿cierto? Que es algo parecido. Tur, sí, que está en la guía todo esto.
¿La calculamos o no? Tendría que calcular, me falta la humedad relativa acá. Entonces vamos a bajar la humedad relativa, ¿cierto? Humedad relativa diaria. De los que están acá, ¿quiénes prefieren hacer control o quiénes prefieren hacer un trabajo en Excel? Trabajo, ojo que es el Excel y eso tiene un informe relacionado con el Excel. Sí, pues. No, pues si el Excel es una cosa y otra cosa es lo que ustedes concluyen del Excel, pues al final el Excel es una herramienta, ¿no? Claro, es eso. Siempre tiene que haber algo que informe esto. Control ya. Y el control son 10 minutos, exacto, es la interpretación. ¿Ah? Acá este es el quórum que tengo, no tengo más. No, sería el otro. Miren, la última clase va a dar ¿ya? Porque yo no estoy acá, no voy a estar ese día. Entonces, hoy día vamos a pasar un poco materia porque nos queda poquita materia que pasar. Y vamos de lo que hemos pasado. Puede ser esto, que esto es simple de calcular o no. ¿Es simple de calcular o no? Ya, podría ser que le pregunten un concepto. ¿Le gusta eso o no? Los conceptos pero no en la verdad. ¿Cómo se define una lambda? Nadie puso. Es la helada que se produce cuando se libera el calor durante la noche en un día despejado, ¿cierto? En la noche despejada, que provoca que el aire frío utilice por las capas bajas de la luz. Esa es la lambda. ¿Y la vernalización? El periodo de acumulación de hora frío. No, hay uno me dice, no, que el incentivo para la floración. Para la floración necesito dos, es para quedar la dormancia en realidad. Y citocromo rojo, rojo lejano, esa pues me han perdido todavía. Es la relación del acortamiento o alargamiento de los días. Eso era todo. Eso era todo. Pero me dieron unos chamullos, pero si les contara todo lo que dice, toda la... ¿Ah? No, lo que tiene relación es con que si las plantas tienen estímulos para florecer, se alargan los días o se acortan los días. Pero tiene relación con el acortamiento o el alargamiento de los días. Si la proporción de rojo lejano era mayor, o sea, aumentaba en relación al rojo cercano, ¿qué pasaba? Que los días se acortaban, ¿cierto? Y si el rojo se alargaba. Eso era. Entonces, yo para ayudarle, parece que no le ayudé nada. Ya vamos a sacar la de Tour. Ya, esto lo voy a pasar de esta manera nomás, no, pero quiero que se lo lleven y esta planilla se las voy a subir, ¿ya? Entonces vamos con, bueno, aquí yo voy a sacar la mensual, ¿cierto? Es medio larga esta, pero la podemos hacer. 65 menos humedad relativa. Todavía hay gente que la humedad relativa me la pone en 60 y no la pone en porcentaje. Todavía me ponen hoy día en la prueba todavía. Ahí que la humedad relativa no le ponen 0,5, le ponen 60 a seca y no es 0,6. Ahí está como 0,6, ¿cierto? Si la divido por 100 está en 0,6 o no. ¿Ya? Eso dividido
en 120, ¿ya? Entonces vamos a ir para atrás por radiación global en megajoule metro cuadrado día, ¿cierto? Que son las unidades correctas, ¿cierto? Sí. Radiación global más 50. Ahora vamos para el paréntesis que está antes. TM dividido en TM. Yo creo que se van a demorar más en hacer esto que en el control, siéndole bien franco. Ya. Aquí me falta algo. ¿Ah? ¿El 1? Sí, tiene razón, no lo sube. Más 20, más 50, sí. Ya, y el entero. Tengo que colocarlo antes de este paréntesis, ¿cierto? Sería 1 más, y poner otro paréntesis acá. ¿Ya? Ahí estaríamos, ¿cierto? Miren, ¿qué volvió a salir de nuevo? En función de la radiación extraterrestre, ¿cierto? Ya, a ver, ¿hay algún error acá? Eh, ¿En qué información está la... Espérame. Temperatura media, radiación global. No, la radiación global está bien. Ah, dice, si la humedad relativa es menor que 65, el último término es 1. Ya, entonces sería la mayor que 60, menor que 65 en todas casi, ¿cierto? Entonces este sería como un sí, ¿o no? Sí, si S es menor que 65, ¿cierto? Si se fijan, ¿qué le digo? Tiene que ser 1, ¿cierto? El último término es 1. El término relacionado con la humedad relativa. ¿Ya? Entonces, ya, entonces este que está acá sería 1, ¿cierto? 1 por 1. Y si no, pasa al otro, ¿cierto? Valor si es falso. Ahí lo cerré o no. ¿Cómo saben si está cerrado todo? Porque me indica que paréntesis estoy cerrando. Ahí lo cerré. ¿Cuánta diferencia? No, además, la diferencia. ¿Qué último término es 1? El último término es 1. ¿Ah? Es 1. 65 menos humedad relativa. Ah, yo sé por qué está mal esto. Me parece que la humedad relativa no está en porcentaje acá. Está en por ciento. Entonces, lo que tendría que hacer es cambiar el 0,65 de aquí. Déjenme probar eso, a ver. No, el problema está acá. Este es el problema. Ya, ahí. Ese 60 no está en porcentaje, está como número grande. Sí. Esos diarios, ¿cierto? Ya. Es poco. Pero el tema es que aquí estamos midiendo milímetros día. Está un poquito... Hay algunos errores en estas cosas a veces. A lo mejor me falta un factor conversor de 10. Mm, Mira, entendiendo un poco, a mí me da la impresión que acá hay un cero que no está aquí. Vamos a hacer esto. Esto yo lo sé por cachatía más que por...
Ya. Voy a revisar eso, pero me da la impresión que no va a ser. ¿Ya? Entonces, este sería la diaria, ¿cierto? No la mensual, ¿o no? Pero para el caso de la mensual, ¿se acuerdan que hicimos? Multiplicar esto por el número de días, ¿o no? Entonces lo multiplicaríamos por el número de días. A ver, espera. Entonces este sería S por el número de días, ¿o no? Por... Sí, ahí falta un... Ese está más cercana a Harry y Samanio, ¿no? Se parece más. Si hago un gráfico, ya, comparando las tres, ojo que la precipitación, ¿cómo se obtiene el reflejo de la precipitación mensual? Voy a ponerlo como R. Sería igual a la sumatoria de todos los R diarios, ¿cierto? Este sería RMS. Este sería la precipitación, ¿cierto? Cuando I igual a 1 hasta ya sea 31, ¿cierto? Así sería más o menos. La otra aspiración pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se hace habitualmente? Sumar. Y la del año también es la suma. ¿Ya? Bueno, eso se los quería pasar, esto se los voy a dejar. ¿Ya? Vamos a continuar con la materia. Más que nada lo de evapotranspiración me interesa que lo aprendan a calcular en el Excel, no que tanto lo calculen a mano. Aunque este es fácil de calcular a mano, ¿no? Sí, es fácil. Esta es difícil, ¿cierto? Yo le... No, porque ¿se acuerdan que le mostré a la niña donde tenía una de esas? Ya, y esa tiene un componente con la velocidad del viento, que ahí está. ¿Cierto? Miren, estoy pensando. Penman Montit, ¿contempla la velocidad del viento por el cálculo de transpiración? Sí. ¿Qué más contempla? La humedad relativa la contempla, ¿no? Sí. ¿Y eso no tiene que ver con la humedad relativa? Sí. Ya. Bueno, modo general, balance hídrico, ¿cierto? Puedo arreglando algunos detallitos que tenía. La precipitación es el ingreso, ¿cierto? El riego es otro ingreso. Irrigation, ¿cierto? La evapotranspiración es una pérdida de agua. El escurrimiento superficial, pérdida de agua. Habitualmente se usa la letra F ya en los libros. Y la percolación térmica, percolación profunda. ¿Cuándo ocurre escurrimiento superficial? ¿Qué se le ocurre a ustedes? Cuando el agua satura el suelo, ¿o no? Si el agua satura el suelo, ¿qué pasa? O percola o escurre superficial. ¿De qué tiene que ver? De la velocidad de infiltración, ¿o no? Eso lo vieron en la geología, ¿no? Ya, pues, si el agua que penetra es mayor que la velocidad del suelo máxima, es muy probable que ocurra escurrimiento superficial. ¿Ah? Claro, el agua que superficialmente, o puede ser también dentro del suelo, también hay movimiento así. Pero el escurrimiento superficial está más entendido como, para que se haga una idea, los aluviones. ¿Por qué pasan los aluviones? Porque hay escurrimiento superficial. ¿Por qué hay problemas en las ciudades generalmente?
de que el agua se va, que no la absorbe la ciudad, porque la ciudad no está diseñada para chupar agua. Claramente las casas están hechas y el pavimento se aplastó en la tierra, ¿cierto? Bueno, esto lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Humedad aprovechable, la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. En realidad esto no tiene tanto que ver con climatología, pero está relacionado con balance hídrico. Todo está relacionado, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces, vamos a hacer cuenta que la capacidad de campo volumétrica generalmente viene en volumétrico, ¿cierto? 33%. Y vamos a hacer cuenta que el punto de Machite, yo le pongo a medir estas cosas, ¿ya? Es un 15%. La densidad aparente sería, no me corresponde a mí pasar esto, pero voy a ver qué relación tiene con 1.4 gramos por centímetro cuadrado, ¿cierto? Entonces, si se da cuenta, el volumétrico y el gravimétrico, este está en gravimétrico, ¿cierto? Peso, que es lo más fácil de medir. Ya, ¿cómo lo paso yo a volumétrico? Bueno, saquemos primero el gravimétrico de la humedad aprovechable, ¿cierto? ¿Cuánto sería? 0.33 menos 0.15. ¿Cuánto de eso? 0.18, ¿no? 18%, ¿no? Ese menos este, ¿no? Nada de lo remoto. ¿Cómo? Densidad aparente. O de A, si quiere ponerlo así. ¿Ya? Entonces la porosidad es igual a 1 menos densidad aparente partido por densidad real, ¿cierto? ¿Cuánto es la densidad real habitualmente? 2.65, ¿cierto? ¿Cuánto da eso? ¿Uno? 1,50, no, 52%, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo multiplicamos? Cuando pasamos esto ¿cómo lo pasamos a volumétrico? Sería, para la capacidad de campo sería, en este caso sería el gravimétrico, 0.33, ¿ya? Por la densidad aparente. Ahí está la densidad del agua, pero ¿cuánto es la densidad del agua? 1 gramo por centímetro cuadrado. No diga 1, tiene apellido ese 1. 1 gramo por centímetro cuadrado. Ya, entonces sería 0.23 por la densidad aparente, ¿cuánto es? 1.4. No le voy a poner por 1. En caso del volumétrico para el punto de vertiente permanente sería 0.33 por, no, 0.15 por 1.4, ¿cierto? Y en este caso del humedad aprovechable sería 0.18 por 1.4. ¿Cuánto de eso? ¿Ah? Ya, pues chiquillos, ¿cuánto?
¿Cuánto? 46, ¿cuál? ¿El primero? ¿Ya? ¿El segundo? Ojo que estos son porcentajes, ¿eh? ¿Ya? 20. ¿Uno? ¿Y el otro? 0,25. Ya. Esto se lo habían pasado de cierta manera, ¿no? Sí. Entonces, si yo tengo un perfil, y acá va la relación entre lo de suelo y lo de clima, Z, ese es volumétrico, porcentaje volumétrico. El otro es gravimétrico. Es lo más fácil de obtener en un suelo gravimétrico. Cuando usted saca el suelo, lo seca, después lo hace la diferencia por peso. ¿Ya? Generalmente cuando ustedes tienen valores, son gravimétricos. Este es más fácil de obtener, porque esto es solamente diferencia de peso. Tal vez es más difícil. En relación al agua, ¿no? Claro. Claro, porque en el volumen está metido el aire, ¿no? Está metida la porosidad. Y en el peso el aire no pesa, pesa poco. No es que no pese, muy poco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llevo a eso a una altura determinada de agua en el suelo? Bueno, vamos a hacer cuenta que tenemos un perfil Z. ¿Cuántos centímetros de suelo? 60 centímetros, ¿cierto? Entonces, la altura de agua correspondiente a capacidad de campo sería, ¿cuánto sería? Sería igual a el volumétrico, 0,46, ¿cierto? Por la altura, 0,6. ¿Qué es lo que está ahí, o no? ¿Cuánto da eso? Altura de agua que, para que el suelo tenga, o sea, el agua que tenga que incorporar para que tenga esa capacidad. La inventé a partir de los valores que tenía del gravimétrico. El 0,46 viene del volumétrico. ¿Ves? Y el 0,6 me determiné un perfil de suelo. Una profundidad de suelo. Aunque ustedes pueden tener distintas capas, ¿cierto? Y en distintas capas estos valores van cambiando, ¿no? También. Entonces, humedad, capacidad de campo. 0,275. 0,275. Ojo que esto tiene unidades. Pero. ¿36? Entonces, ¿cuántos milímetros son? 27,6 milímetros, ¿no? ¿Sí? Punto con HT sería 0,21 por 0,6. ¿Cuánto? 0,126. ¿Cuántos milímetros son? 126. Serían 12,6 milímetros. Y la unidad aprovechable, ¿cuánto sería? 0,25 por 0,6. 0,15 metros, 15.000. ¿Para qué me sirve esto? Para calcular cuánto agua tengo que usar, ¿no? Eso está relacionado con el volumen de agua, ¿no? Sí. ¿Cuánto es un milímetro? 10 metros cúbicos por hectárea, ¿no? ¿Cuánto serían 27,6 milímetros? 276 metros cúbicos por hectárea. Entonces, para el concepto de riego, vamos a definir un umbral de riego del 30%. Y en el umbral de riego es el agua que se tiene que consumir a partir de la capacidad de campo. Esto para volver a reintegrarla, ¿o no?
Ya, pues entonces, en términos simples, ¿cuánta el agua que tengo que volver a integrar sería, si yo tuviera que definir el umbral de riego? Ya, acá tengo la humedad aprovechable, ¿cierto? Acá tengo la capacidad de campo, acá tengo el punto de partida. Y el agua se va consumiendo hasta que llega a un nivel. Y ese nivel se llama umbral de riego, pero es un porcentaje de la humedad aprovechable, ¿no? ¿Ya? Entonces, mi umbral de riego sería, en este caso sería, este umbral de riego es la humedad disponible que tiene que haber en el suelo para volver a regar, ¿o no? ¿Cierto? Está como el agua que... ¿Hay agua puro, pero no estoy poniendo nada? No, no, sí hay agua. El tema es que, bueno, si está bajo el umbral, o sea, si está sobre el umbral de riego, el umbral de riego es el agua que se tiene que consumir para volver a echar agua. Es el parámetro que yo me fijo. No, pues, está encharcado porque yo le eché agua. Acá hay algo que se llama saturación, que está más arriba. Si yo llego a saturación, bueno, la idea del riego es no llegar a saturación, es llegar a capacidad. Ahorita, los que llegaron tarde se perdieron unos regalos. Voy a ver cuántos textos. Ya, entonces, ¿cómo calculo cuánta agua se tiene que consumir? Bueno, la humedad disponible que me tienen que ver como altura, ¿cierto? Sería la altura de la capacidad de campo menos la altura de la humedad aprovechable por mi umbral de riego. ¿Ya? En todo caso, esto yo lo estoy sacando por esto, ¿no? Porque me la sé. ¿Ya? Entonces, la altura de capacidad de campo, ¿cuánto sería? Esa si quieres la puedes dejar en milímetros, ya no hay problema, no puedo dejarla en milímetros. Menos la altura de la humedad aprovechable sería 15 por umbral de riego que es 0.3. Entonces, la humedad disponible que tiene que haber ahí, ¿cuánto sería? 22.5. No, 22.5 milímetros. La pregunta es, ¿cómo es el gravimétrico de esto? Hay que hacer todo lo contrario. Volver para atrás, ¿cierto? De cierta manera. Y calculamos la altura, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tendría que calcular el volumétrico? Sería, bueno, esta es la humedad aprovechable que tiene que haber para que yo vuelva a regar. ¿Cómo sería eso? Si este era el volumétrico, sería dividido 0,6, ¿no? Sería, o sea, aquí en metros, ¿cierto? 0.225 metros partido en 0.6 metros. ¿Cuánto sería? 0.375. A ver. Sí, sí puede ser. Porque está 13 y ese, ¿no? Tiene que estar entre medio de esos dos. Ya, ¿y el volumétrico de esa humedad disponible cuánto sería? Sería igual a hacer lo contrario, ¿cierto? Acá lo multipliqué por la densidad aparente, ¿o no? Entonces tengo que dividirlo por la densidad aparente. Entonces sería 0.375 partido por la densidad aparente, que es 1.4. ¿Cuánto da eso? Se nota que me gusta hacerlo, ¿no?
Ya, ¿cuánto es eso? 0.260. Ya, ahí está el gramétrico. Entonces, el gramétrico, ¿por qué se pone en círculo? Porque lo más fácil de obtener. ¿Podrían hacer este cálculo para ver cuánto o no? No es tan largo. Ya, pues si este lo llevo a... Entonces la pregunta es, ¿cuánta agua tengo que reponer? ¿Cómo es eso? ¿Lo podrían saber? Sí. ¿Sería esta diferencia o no? ¿O no? ¿Ah? ¿Y esa no sería esto que está acá o no? ¿El agua que tengo que reponer? ¿Se dan cuenta? Este es el valor de mi HD, ¿o no? Pero la que se consumió de la capacidad de campo es eso, ¿no? Sí. Entonces, agua a reponer sería igual a por el umbral de riego. ¿Cierto? Entonces sería 15 milímetros por 0.3. ¿Cuánto? Ojo que esto está en milímetros. 4.5 milímetros, eso sería 45. Ahí tiene sentido, ¿no? Metros cúbicos por hectárea día. No, no 10. Le vamos a quitar la 10. Es muy probable que sea 10, porque los valores de vapotranspiración, ¿cuánto eran? Eran cercanos a 4 y a 5, ¿cierto? Entonces, si yo agrego esto, los 4.5, ¿qué va a hacer en un día? Lo más probable es que se consuma. Lo más probable es que tenga que estar todo el día. Entonces ahí puedo decir, es muy bajo mi umbral de riesgo, ¿no? Depende. Si usted riega todos los días, pero si la disponibilidad o usted no la tiene, tengo que tocar. Esto yo lo explico bastante bien, porque yo he llevado 8 años haciéndolo. Creo que es el primer año que lo explico. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, les voy a hacer un grafiquito. Con un gráfico les va a quedar más claro. Capacidad de campo, ¿cierto? Una disponible, perdón, una disponible es cada punto más temprano, ¿cierto? Entonces, acá tengo un suelo, ¿o no? No tengo que llegar a un punto. Cuando usted llega al punto participante, usted lo va a echar. Lo va a echar. Está exigente de llegar al punto participante, váyase. No podía dar carta de envío. Porque realmente se olvidó de arreglar. Ya, esto va así. Cierto consumo. La tasa de reposición, que es lo que está ahí, no lo arregla. Se consume en el día. No lo arregla. ¿Qué es lo que hace uno en un ritmo más? Bueno, estoy explicando algo que tendré un día. ¿Sí? Un ritmo que tiene menor frecuencia semanal. Claro, entonces, bueno. Ya, si hay menor frecuencia semanal, lo que es disponible es menor. ¿Por qué no? ¿Cómo le vamos a tener? Entonces, realmente, regalar más. Se armaba. Pero esto se va a consumir en un periodo muy largo. Esta es la mejor para nosotros que tenemos que hacer.
No, en general es mejor que esté más cercano a la capacidad. Pero eso es. ¿Cómo? Sí. Depende. Como que se la- Es que si yo lo hablé muy seguido, puedo hacer que tenga un estado de saturación. Y el problema con el estado de saturación es que no hay oxígeno, hay poco oxígeno. Claro. Pero por ejemplo, más largo, sí, yo dejo que el agua se consuma. Pero ese es el riesgo que corro, va a depender mucho del tipo de suelo. Es lo normal. Sí, hay gente que riega 2 o 3 veces al día con un programador. Bueno, y el café, bueno, y eso que está ahí, este agua que tengo que reponer, fundamentalmente, ¿quién me la va a quitar de ahí? La evapotranspiración. ¿Están relacionados esos conceptos, no? Sí. ¿Por qué? Porque estoy usando parámetros de suelo en función de parámetros climáticos, porque son parámetros climáticos, ¿cierto? Bueno, ahí está el café, ¿cierto? Quiero alcanzar a ver algo. ¿Entendieron lo que era otra aplicación de él o no? Vamos a repetir. Si yo dispongo del agua que necesita, o sea, que yo calculé con la otra aplicación de cultivo, eso quiere decir, ¿qué quiere decir si yo tuviera que explicar lo que es la evapotranspiración de cultivo? Es el agua necesaria que necesita el cultivo para su crecimiento, su proceso biológico. ¿Ya? O sea, es el agua que está consumiendo. El agua que se evapora y transpira. Entonces es el requerimiento de agua del cultivo. ¿Qué es lo que yo tengo en la condición de secano? ¿Qué es el secano? ¿Alguien sabe lo que es el secano? ¿Ah? No, en realidad no es riego o secano. O es riego o es secano. Cuando solamente tengo distintas las especificaciones. Acá podría haber secano, chicas. ¿En Putre? Y en la zona central hay secano. La costa, en el sur hay secano. Casi todas las zonas cerealeras de la Araucanía, puro secano, aunque acá han tenido que implementar más. Todo lo que es trigo, avena, toda esa zona es prácticamente secano. Lo que pasa es que nadie lo dice, pero en el sur no se habla de secano, sino que... Ya, entonces el concepto de evapotranspiración real está relacionado con el agua, la humedad disponible en el suelo. Si la humedad disponible es mayor, y ahora vamos al concepto que está ahí, si la humedad disponible, pues ya sea en términos de milímetros, ¿ya? Porque ahora vamos a hablar de milímetros. ¿Qué quiere decir que la humedad disponible sea mayor que la evapotranspiración de cultivo? Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Hay 8 milímetros en el suelo y es mayor que los 4 milímetros. Suelo día. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto va a ser la evapotranspiración real? La evapotranspiración real va a ser 4 milímetros. En el día, ojo, este es el intervalo diario. Día 1, día 2, ¿cuánto va a quedar en el suelo?
Vamos a hacer cuenta que vamos a transpirar 5. ¿Cuánto va a ser la evapotranspiración real? 4, porque solamente tiene 4. Y no puede darle más agua que lo que hay en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en el riego? Le abastece este milímetro que le falta, ¿no? Entonces, vamos a ponerse en cuenta, porque el riego es una actividad del hombre, ¿eh? No es algo que existe. ¿Te entiendo, no? Lo vamos a ver con el ejercicio de balance hídrico. Bueno, hay un concepto que se llama eficiencia de uso de agua, que en general las fabáceas tienen una mejor eficiencia de uso de agua. De varios motivos. Garbanzo, poroto, lenteja, etc. ¿Ya? ¿El maíz tiene una alta eficiencia de uso de agua? Sí, pero consume mucha agua. ¿Cuánto consume un maíz al año más o menos? ¿Tiene algún estimado? 12.000 a 15.000 metros cúbicos al año, ¿no? Más o menos, una hectárea de maíz. Harto. Un palto también consume harta agua. Entonces, la productividad, como ya lo vimos también en parecido, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Como materia seca. En relación a la radiación, también se puede calcular como por la eficiencia del uso de agua. En condiciones óptimas, ¿ya? No en condiciones de secado. ¿Qué me está dando besito usted? ¿Qué me está dando besito? Usted la receta de los besitos, ¿no? ¿No? A mí no. Entonces hoy está grabado. Sí, sí lo voy a subir. No he dicho nombre, no está grabado. Ya. Entonces, la productividad potencial se expresa en kilogramos por hectárea y la eficiencia de uso de agua en kilogramos por metro cúbico de agua. Es un valor que ustedes siempre tienen que considerar porque ese es el criterio para diseñar riego. Ahí me faltó ponerle una letrita más ahí. ¿Me está haciendo la pata? Ya, gracias. Ay, qué rico. Ahí la voy a poner. Evapotranspiración máxima de cultivo. Ya, el parámetro de riego, ¿cómo yo tengo que diseñar un riego? Es en función de la evapotranspiración máxima que tiene el cultivo en todo el año. ¿Por qué si no lo diseño en función de eso? Porque puede haber, si tengo un riego que no está diseñado en función de la máxima demanda, lo que me puede pasar es que el sistema de riego no entregue la máxima demanda. Como agrónomo, tengo que saberle este valor para diseñar un sistema de riego. No lo pierdan nunca de vista. El criterio para diseñar un sistema de riego es la operación de cultivo máxima del cultivo que yo voy a colocar. Y rendimiento final, que esto ya también lo vimos un poco, ¿cierto? Cantidad por índice de cosecha más la hueá. ¿Ya? Ahí tienen algunos índices de cosecha y unidad productiva. Hay un concepto que se llama efecto del déficit hídrico sobre el rendimiento. Ya este se le llama coeficiente de rendimiento por estrés hídrico. ¿Ya? Y es la relación entre el rendimiento real sin condiciones de estrés hídrico y el rendimiento productivo. El rendimiento real se supone que serían condiciones
que no está sometido a un cultivo bajo un estrés hídrico y su potencial sería aquel en condiciones de secado. Esto implica que hay un déficit de la evapotranspiración real en función de la sumatoria del déficit de evapotranspiración de cultivo. Esto lo vamos a volver a ver en el ejercicio, ¿ya? Aquí ya terminamos, creo. Pero voy a alargarme un poquito más porque la disminución del rendimiento depende, al aumentar el déficit hídrico, depende de la etapa en cual está, y los periodos más sensibles son establecimiento, floración y premaduración. Bueno, hay algunos factores, coeficientes de déficit. ¿Esto qué quiere decir? Que si, ¿cuál el cultivo es tan sensible de que si yo le reduzco el agua, cuánto va a haber afectado su rendimiento? Ya por lo general, los cultivos con valores mayores no ven tan afectados su rendimiento en función de los valores menores. Y tiene lógica, ¿cierto? ¿Qué produce la malaria? Aceite. Consume harta agua la oleaginosa, ¿no? Sí, bastante agua. El tomate, casi por agua. ¿La afecta? Pero ¿ah? No lo tengo ahí, el olivo sí, debería estar metido. Es que el olivo, ¿cuánto será el porcentaje de aceite en función de la planta total? Yo creo que el olivo, no sé qué valor tendrá el olivo esto, pero el olivo no es. Este concepto tiene relación con cuánto su rendimiento se merma por la pérdida de agua, ¿no? Tiene que ver con si es más eficiente o menos eficiente yo creo que el olivo tiene una respuesta poco variable en función del agua. Si me pregunto, yo me atrevería a decir que está en valores más altos. El granado también podría estar ahí. La vid también podría estar ahí. Y el rendimiento real sería, esto lo vamos a explicar. Quiero ver algo del balance hídrico antes que me voy a alargar un poquito más hoy día. Porque necesito dejar puesto lo primero para mañana. ¿Ya? Taller. Vamos a ver algo del balance hídrico. Ya, esto ya lo tienen subido, pero lo vamos a... Espérenme. Vamos a empezarlo de cero esto, ¿ya? ¿De qué se ríen? ¿Ah? Ya, vamos a hacer cuenta que vamos a borrar algunas cosas de acá. Esto necesito que pongan atención, ¿ya? Vamos a escribir en la pizarra primero. Lo vamos a hacer por el método de... Esta es la base de la prueba. Ya van a decir los días. ¿Cuántos días tiene? ¿31? Ya. Entonces, vamos a colocar dos variables. Bueno, aquí no copien todavía. Necesito que esto lo vamos a poner de otra manera. Vamos a poner primero los meses de... Lo voy a hacer para un suelo de Temuco, ¿ya?
Entonces vamos a calcular primero, vamos a poner temperatura media y vamos a poner, ¿qué otra cosa vamos a poner? Radiación global. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo con datos reales. Entonces vamos a buscar una de Temuco, ¿cierto? Temuco. ¿Por qué pongo Temuco? Porque ahí se hace. Vamos a ver cómo está esto. Vamos a colocar de septiembre del 2020. Voy a ponerlo de septiembre a agosto del 2021. Vamos a descargarlo, ¿cierto? Ya. Vamos a transponer. Ahí están los datos así, ¿cierto? ¿Cómo se transpone? ¿Usted es así? Pero no me está dejando habilitar. Hay una opción que se llama transponer. Entonces, ustedes ponen a... espera. Está pegado esto. Ya. Copiar, ¿cierto? Entonces, botón derecho. Ustedes, hay una opción que... ¿Se ven en eso? Transponer. Ya, de nuevo. Está lleno de tutoriales de YouTube. Ya, copiar, ¿cierto? Y ponen ustedes pegar. Está pegado. Está pegado esta cuestión. Hoy la fiera no vino. ¿Renunció? ¿En serio? Lo voy a ver en otro año, no, le sigo. ¿Ah? ¿Yo lo busqué? Ya no sé. No sé qué pasa con la planilla. A ver, vamos a... Ya, de nuevo. Copiado. Entonces, transponer, ¿cierto? En el R sale como T, función T eso. Entonces ahí lo vamos a pagar, ¿cierto? ¿Está ahí? Ya. Entonces, ¿cómo se calculaba? Ustedes me van a decir, ¿cómo calcula la transpiración de referencia? Tienen ahí, pues, ¿no? A ver, voy a copiarlo porque ya se están demorando mucho. Tiró la chala ya el hombre, chuta. Pasas qué cosas, dicen. Ya, ahí está, ¿cierto? Ahí calcule esto, ¿cierto? Ya. Entonces, necesito que me pongan atención. Esto va a ser la introducción para lo que vamos a ver mañana. Esto lo voy a escribir. Voy a borrar allá. El otro jueves, como repito, no hay clase. El control lo haríamos después de la cátedra. Pasadito a la cátedra. No, mañana espero que haya puros 7. Perdón, en la otra semana. ¿Ah? ¿Puede ser de esto también?
¿No? Ah, fácil, ¿cierto? No, lo de ahora no creo. Ah, en todo caso lo voy a pasar mañana. Ya. Entonces, esto que me pongan atención. Esta es la base de la tercera prueba. Ya, entonces tengo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. Lo que me veas. Me puse muy acá. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tengo valores de precipitación. Voy a anotar precipitación, ¿cierto? Ahí sale como pres, pero lo como R. Entonces tengo, ¿qué valores? Díganme cuál es la precipitación. Ah, en todo caso, no sé si esa es la precipitación. Ya vayan dictándome ese que está ahí. Está ahí abajo. 43.7, ¿ya? ¿Ya? ¿Cuánto? ¿Ya? 35.1. 45.1, ¿ya? 5.4. ¿Cuánto? 5.4. ¿Ya? 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 Ya. Precipitación, ¿cierto? Este es cero. Está pegado el Excel, de nuevo. Ya vayan diciéndome lo de multiplicación de referencia. Esto. 35.6 ya. Dígame dónde se van. 36.5 ya. ¿Ya? Punto 2. Punto 1. Punto 2. El segundo función. ¿Ya? 48.7. A ver. 52.8. ¿Ya? 55.7. ¿Ya? 53. 34.8. 38. 26. No, 27. 27. 29 y 38.2. Ya. Ya, el coeficiente cultivo lo voy a colocar yo acá. Ya, vamos a hacer 0.3. Lo voy a colocar yo. Ya, y el resto no hay cultivo. Entonces, ¿cuánto sería la ETC? Sería esto por KC, ¿cierto? Ese por eso, ¿no? ¿Cuánto da? 25.6 por 0.3. 10,72.
10.68, ¿ya? ¿El otro? ¿Ya? ¿El siguiente? ¿Cómo se calcula el índice? Que todo por casi. Ese por este, 48.2 por 0,6. 28.9. 23.8 ya. Aquí es fácil, 52.8, ¿cierto? Acá, 55.7 sería 61. Marzo, perdón, 53 por 0,7. Y 44.2 por 0,5 sería 22.1. Ya. Necesito que me pongan, vamos a hacer 2 meses nomás. Y el resto lo vamos a completar en un práctico mañana. ¿Ya? Hay que cambiar la tecnología IDR. ¿Cómo lo podría colocar? Vamos a colocar inicial. Ya. Entonces, la pregunta es la siguiente. Vamos a hacer cuenta que esto tiene una humedad inicial de... Vamos a hacer cuenta que hay agua en el suelo. Vamos a hacer cuenta que tenemos 50 milímetros de agua en el suelo. ¿Ya? ¿Cuánto necesita el cultivo? 10,7, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? Hay 50, ¿cierto? De los cuales se van a consumir 10,7. ¿Cierto? Ah, aquí me falta algo. Perdón, voy a cambiar aquí. Vamos a ponerlo aquí. ¿Ya? Entonces en el suelo hay 50 milímetros. ¿Sí o no? Ya. Entonces, la pregunta es, ¿le basta? Vamos a hacer cuenta que están los 10,7, ¿cierto? La pregunta es, ¿cuánto será la evapotranspiración real? Tengo 50, pero necesito solo 10,7. ¿Cuánto va a ser? ¿Cumple los requerimientos del cultivo o no? ¿La humedad del suelo? Sí, la cumple. La cumple, ¿cierto? ¿Ya? ¿Cuánto va a quedar en el suelo? 50 menos 10,7, ¿no? Este lo voy a hacer cuenta con que... Ah, espérame, ¿cómo lo tenía en la otra planilla? No lo tenía con cero, está bien. Ya. ¿Se entiende hasta ahí? Ah, y otra cosa que me falta. Otra cosa que me falta. Un parámetro que me falta. Vamos a hacer cuenta que la humedad disponible máxima del suelo son 100 milímetros. ¿O le puse mucho ahí? A ver, ¿cuánto será una humedad disponible decente? Sería... un suelo bien puro funcional en el sur. Vamos a achicarlo. Lo dejo con 100. 60. Ya.
Ya, la pregunta es, antes de pasar a lo que está acá, ¿ya? Consumió de punto 7. ¿Cuánto queda dando vuelta? 39.7. ¿Los almacena el suelo o no los almacena? Esa es la humedad máxima que puede almacenar. Almacena, ¿cierto? Entonces la humedad disponible final sería 39.3. ¿Hay percolación profunda? Si el agua fuese mayor que lo que almacena el suelo, ¿qué pasa? Se pierde. ¿Ya? Justo acá lo podemos poner como percolación. ¿Ya? La humedad disponible al otro mes sería, ¿se entendió? No es difícil esto. No. Percolación es pérdida, que se pierde de manera subterránea, que no la retiene el agua. Claro. O sea, si son 74, almaceno 70 y el resto lo pierdo. Claro. Ya. Ya, entonces, humedad disponible sería 39.3, ¿cierto? Sí, porque esto está afectado por la capa. Aquí no hubo percolación. Pero si el suelo se satura, ¿cuánto sería la humedad disponible final 60, no? Ya, aquí, la humedad disponible sería la suma de la precipitación, en este caso. Esto es lo que queda en el suelo y esto es lo que está mensualmente disponible. Entonces sería, ¿ah? ¿Ah? Yo le puse 50, a ver, espérenme, es que debería ser la suma. No, aquí le vamos a poner un valor. Vamos a poner 6.3. Ya, ese va a ser el valor que va a tener. ¿Por qué? Porque la humedad disponible está relacionada con la suma de la presentación más la humedad inicial. Esa que está aquí. Ya. ¿Cuánto es la humedad disponible? Es el agua que tengo disponible para regar. Entonces, tengo 39.3 al inicio del mes. ¿Cuánta agua más tengo? Tengo 32.9. ¿Cuánto sería la humedad disponible? Sería 2, 9, 32.2, ¿cierto? Entonces la pregunta, ¿cuánto va a ser la evapotranspiración real si la evapotranspiración es 14.6? 14.6. ¿Por qué? Porque hay agua suficiente para cumplir la necesidad del cultivo, ¿no? ¿Cuánto va a quedar al final de los 72.2? ¿Cuánto van a quedar en el suelo? Solo 70. ¿Y el resto qué pasa? Pierde. Percolación, o aquí está puesto como exceso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el suelo está saturado, ¿no? En realidad no saturado, sino que está capacitado. Siguiente mes. ¿Se entendió? ¿Lo entendés? El HD se suma a la humedad inicial del suelo más la precipitación. Estamos hablando de cultivo secano. Acá no hay riego. La pregunta es la siguiente. ¿El agua que tengo disponible satisface la necesidad del cultivo? Sí. Por eso que vamos al piloto. Si fuese, quiero llegar, que prefiero que no termine, lo dejamos para mañana. ¿Ah? ¿Cómo? Ya, lo termino. Ya, entonces, ¿qué más igual? 78.5. ¿La transpiración real?
Hay un error aquí. Aquí hay un errorcito. Lo vamos a poner. Yo me equivoco. De los 72,2, ¿cuánto perdí? ¿Cuánto perdí? 14,6, ¿cierto? Hay un error aquí. Entonces, de los 72,2, perdí 14,6 porque se fueron. ¿Cuánto viene la hora? Pues 17,6. Entonces, ¿se perdió o no se perdió la hora? Ahí hay un error. Entonces, que cambia lo que está acá. Entonces, ¿cuánto sería la humedad disponible? En total, sería 57,6 más 8,5. ¿Cuánto? 66. ¿Estás seguro? Ya, 66,1. De los 66,1, ¿cuánto va a ser la aplicación real? 28,9. ¿Cuánto? ¿Sí? Exacto. ¿Cuánto va a ser la humedad disponible final? Los 66,1, ¿cierto? Menos lo que se consumió de agua, que sería los 28,9. ¿Cuánto da eso? ¿Se perdió agua? ¿Hay déficit? ¿Qué quiere decir el déficit? Que no se alcanzó a suplir la necesidad del cultivo. En este caso, no. ¿Ya? 27,2. ¿Cuánto sería? 25,1 más 37,2. La transpiración de real sería 40. La pregunta es, ¿los 72,3 alcanzan a abastecer los 43,8? Sí. Sí. ¿Y cuánto es lo que va a quedar en el suelo? 72,3 menos 43,8, ¿cuánto es? 28,5. ¿Alcanza a tenerlos todos en el suelo? Sí. ¿Se entiende? No es difícil esto. Acá empezaba la condición de déficit. 28,5. ¿Cuánto es la humedad disponible? Sería 49,2 más 28,5. 77,8. Ah, 77,7. Ya. ¿Cuánto sería la autoaspiración real? ¿Cuánta agua queda disponible? ¿9? Tan rápido hoy día, ¿eh? Maca, como maca, ¿cierto? Febrero. Me están corriendo con la. Febrero. Humedad disponible. 30,3. ¿Alcanzo a abastecer la necesidad del cultivo? No. ¿Cuánto va a ser la transpiración real? Solo lo que tengo en el suelo. O sea, lo que tengo en la zona de la boca. ¿Queda agua en el suelo? No. ¿Cuánto es el déficit? La diferencia entre 30 y 61,3. 31. Eso lo tengo que abastecer como debo, ¿no? Ya. Humedad disponible final, 0. ¿Cuánto tengo para 5,6? ¿Qué va a transpiración real? 5,6. No alcanza. ¿Entiendes? Porque no tengo más suficiente agua para sacar. No tengo más. Exacto. ¿Cuánto es lo que hay disponible al final? 0. ¿Cuánto dejé de regar? 37,1 menos 5,6. ¿Cuánto da eso? 31,5. Esto no es difícil.
el agua que no alcancé a suplementar el agua que no alcancé a darle al cultivo. Ese es el... ¿Ah? Mañana vamos a volver a repasar esto. Lo vamos a volver a ver. ¿Ya? ¿Humedad disponible? ¿Vamos a la combinación real? 22.1. No tuvimos percolación, pero puede darse que sí la tenemos. Humedad disponible, eso quiere decir que el agua fue capaz de almacenar todo. Si el fuera menor, muy probable que hubiese. Si hubiese sido 50, ahí hubiese hecho. Y ahí cambia todo esto para acá. Ya, entonces, humedad disponible final, ¿cuánto sería? 31.2 menos 22.1. Percolación. Necesidad de riego. Sumatoria del déficit. Sería 62.5 milímetros. ¿Cuánto sería eso? 625 metros cúbicos por hectárea. Listo. Hasta ahí lo dejo. ¿Es entretenido, no? ¿Dice? No la prueba directamente, yo les pregunto esto. Ya, terminamos, chiquillos. Gracias por quedarse un rato.